Buenos días. ¿Sabías que Caín no fue hijo de Adán? Hoy quiero presentar pruebas bíblicas de que esto es así y em, quiero remarcar el motivo por el cual pretendo presentar este estudio o estas pruebas bíblicas, y es que muchas veces cuando leemos los pasajes de las Escrituras no tenemos total claridad acerca del asunto que estamos leyendo en ese momento, o que estamos escuchando, si es una prédica, debido a que no conocemos la raíz, el origen o el contexto en el que se está hablando o diciendo lo que se está diciendo o leyendo. Alguien dijo una vez que para poder entender el presente es necesario conocer el pasado. Uno de los problemas que hemos tenido nosotros los cristianos es que hemos dado muy poca importancia al Antiguo Testamento, muy poca importancia. Hemos entrado a ver la película empezada. Una película no la hemos empezado a ver desde el comienzo, desde el inicio, desde su origen. Entonces es normal que si vemos una película a mitad de película, pues por supuesto que hay muchas cosas que se nos van a escapar, y vamos a estar haciendo conjeturas muchas veces no muy acertadas de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y este es el motivo. Voy a presentar la primera prueba bíblica, y es la genealogía de Jesús narrada por Lucas, ¿sí? En esta genealogía vemos cómo Lucas pone a Set como el primogénito de Adán. Si Caín hubiese sido hijo de Adán, tendría que aparecer en esta genealogía, después de Adán, tendría que haber aparecido el nombre de Caín, tendría que haber aparecido, ¿sí? Sin embargo, no está. Tampoco está el nombre de Abel, porque en las genealogías solamente se cuentan a los que llegan a tener descendencia para que esa genealogía continúe. ¿Sí? El motivo por el cual Abel no aparece es porque no tuvo descendencia, puesto de que su hermano lo mató. Su hermano, en este caso materno, y esto ahora voy a entrar en ese detalle, ¿no? Pero un detalle que quiero remarcar aquí rápidamente también es que sabemos también por la Escritura de que cuando un primogénito moría sin descendientes, era obligatorio para el hermano siguiente o el hermano que quedaba más mayor tomar descendencia de ese hermano fallecido para que no se perdiera su linaje, ¿sí? Sin embargo, vemos que en este caso pues no sucedió así con Caín. Caín tuvo su descendencia, mas sin embargo no entró dentro de la descendencia de Abel, puesto que Abel fue cortado, dicho de esta manera. Esto es un pequeño apunte nada más. Entonces vemos aquí como Lucas digamos que excluye a Caín de la genealogía, por lo cual lo excluye como hijo de Adán, ¿sí? Con esto, en principio, tendría que ser suficiente, pero bueno, entiendo que al ser un tema tan delicado, para muchos será insuficiente este pasaje. Yo ahora voy a mostrar que las Escrituras nos remarca de muchas maneras, en muchos pasajes, por diferentes autores, que Caín no fue hijo de Adán. Hay muchos textos que así lo muestran, y hay solo un solo versículo donde aparentemente dice, si no entendemos bien lo que está sucediendo, dice que es hijo de Adán. Y eso ahora más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Dice Juan 3:12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí el apóstol Juan nos está
queriendo decir que Caín era hijo o era del maligno, podríamos decir hijo del maligno. Pero obviamente esta es una frase, un texto que hemos leído muchas veces y nos los hemos tomado de una forma no literal, alegórica, una forma de expresar algo, porque bueno, simplemente porque mató a su hermano, entonces era así, hijo del maligno, ¿no? O sea, pero espiritualmente, no de forma literal, ¿no? Entonces, basado en este argumento, si esto es así, que Caín era del maligno porque mató a su hermano, entonces bajo este mismo concepto, este mismo pensamiento, tendríamos que incluir a muchos otros personajes bíblicos dentro de esta frase que está expresando Juan, que era del maligno, y ahí tendríamos que incluir a muchos de los patriarcas, a muchos de los líderes que luego formaron el pueblo de Israel, y de algunos de ellos inclusive de donde viene el linaje del Mesías, ¿sí? En esto, y a esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a un Abraham, para los que no han pensado en este asunto, pero Abraham mató a más de una persona. Aquí dice que Caín mató a una persona, en este caso era su hermano, pero mató a una persona. Sin embargo, vemos que Abraham, cuando tuvo que ir a rescatar a Lot, tuvo que librar una batalla con varios reyes, y en esas batallas no se tiraban pelotas de goma, se tiraban flechas y se atravesaban con espadas. Quiere decir que, aunque la Biblia así no los dice literalmente, pero podemos entender que en esa batalla que lideró Abraham, allí hubieron muchísimos muertos, ¿sí? Jacob mismo también, el que fue llamado Israel, cuando está bendiciendo a sus hijos, también él dice que él con su espada, dice que se apoderó de algunas tierras a través de su esposa, liberó, él tuvo una batalla también. Esto luego, si eso lo explicaré. Jacob habla de este asunto cuando está ya al final de sus días. Vemos luego también un Moisés, que también sabemos que mató a un egipcio. Vemos a un rey David, que mató millares de personas, dicho por él mismo o dicho por los que le seguían, ¿sí? Vemos un Josué también, al entrar en la tierra prometida, pues también tuvo que hacerlo a través de la espada, y así vemos una cantidad de líderes, y sin embargo de todas estas personas no nos dice la Escritura que eran del maligno, ¿sí? No, solamente lo dice de Caín. Esto es algo un poco curioso, ¿no? Un poco curioso. Caín era del maligno porque mató a una persona, y aquellos otros hombres, sin embargo, pues no se dice lo mismo. Al contrario, de David, que fue uno de los que mató miles y miles de personas, de aquel que se cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Sin embargo, nos dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no solamente eso, la Escritura le llama, o Dios, cuando se refiere a David, se refiere como mi siervo David. Muchas veces Dios utiliza la palabra por amor a mi siervo David. Entonces, un siervo es alguien que está al servicio de alguien, que cumple los designios, la orden, el deseo de alguien. Entonces, es algo curioso, ¿no? David mata a miles y el Señor le llama mi siervo, conforme a su corazón. Caín mata a una persona y dice la Escritura que era del maligno. Es un poco extraño esto, ¿no? Pero vamos a seguir. Para poder entender esto, como he dicho, tenemos que remontarnos al origen, a la raíz. Y aquí el pasaje clave es la profecía, o el pasaje de Génesis 3:15, donde Dios está emitiendo una sentencia. Después de emitir la sentencia a la mujer, de emitir la sentencia al hombre, Dios ahora está hablando con la serpiente, en este caso con Satanás. Está hablando con él. Esta conversación es con Satanás, en este pasaje. Dios está hablando directamente a Satanás y dice: y pondré enemistad entre la mujer y entre tú.
y entre tu simiente, dice, ¿sí? Y la simiente de la mujer. Entonces aquí la escritura nos está hablando de dos simientes. La simiente de Satanás, porque le dice Dios a Satanás, entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿sí? Dos simientes. Ahora, obviamente, como he dicho también, no solamente tenemos la dificultad de nosotros, esta dificultad añadida de que no conocemos el idioma original en el que se escribió la escritura. No lo conocemos, entonces se nos ha traducido y obviamente con las traducciones se pierde mucho de la esencia de lo que se está diciendo realmente. Entonces, esto es algo que ya lo he mencionado en el estudio de los árboles, quiero aclarar para los que no lo saben, la palabra simiente es la palabra sera en el original hebreo, en el idioma en el que se escribió este pasaje, y el diccionario Strong, a través de la referencia H2232, nos dice que la palabra simiente significa pues esto, una semilla, un fruto, una planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno o carnal, descendiente, especie, estirpe, todo esto, pero nos dice también genealogía, y hay tres palabras que aquí que he subrayado, que es la palabra generación y la palabra sembrar, la palabra semen, para aquellos que no lo saben, ¿sí? La palabra simiente se podría traducir con estas otras palabras, o sea, que en lugar donde dice entre tu simiente, se podría haber traducido entre tu semilla, también se podría haber traducido entre tu generación, y también se podría haber traducido como entre tu semen, palabra un poco fuerte y extraña dentro de lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? Entonces, hay dos simientes, hay dos semillas, hay dos linajes, porque también se traduce como linaje, hay dos generaciones, ¿sí? Entonces, todos entendemos que esta profecía está hablando acerca del Mesías, todos lo sabemos. Entonces, cuando hemos leído este pasaje, nos hemos tomado este pasaje con otras cosas también de la Escritura, de forma alegórica, de forma no literal, ¿no? Entonces, vamos a hacer primeramente una analogía aquí un poco humana, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Un razonamiento humano, vamos a decirlo, y luego pues lo seguiremos reforzando a través de la palabra, porque nuestros argumentos no son suficientes para validar un principio bíblico. Entonces, tenemos que está hablando de esta profecía acerca de el nacimiento de Jesús, que va a nacer de una mujer, ¿sí? Esto ya lo he explicado también en el estudio de los dos árboles, ¿sí? Vemos que esta simiente de la mujer, luego en el libro de en el libro de Mateo, en los evangelios, vemos cómo esta simiente de la mujer toma forma de carne, forma de hombre. En este caso, Jesús hecho carne, ¿sí? Entonces, si Jesús, esa simiente de la mujer, fue hecho carne, la simiente de Satanás, ¿qué se imaginan que pudo haber sucedido? ¿Era simplemente espiritual? ¿Simplemente era alegórica esta palabra? ¿O era literal? ¿Sí? Porque dice el pasaje que esta simiente de la mujer, esta simiente de Satanás, dice que herirá en la cabeza, en este caso a la simiente de la mujer, a Jesús, ¿no? Lo que vemos en la crucifixión y todo lo que le hicieron, ¿no? Todo lo que padeció Jesús por medio de un linaje, por medio de una simiente que no fue espiritual, no fueron demonios, no fueron espíritus que vinieron a crucificar a Jesús, fueron personas que emitieron la orden y que ejecutaron esa orden, fueron personas de carne. Entonces, vemos aquí que hay dos simientes. La simiente de la mujer, que es Jesús, a través de otra mujer que era de carne, que era María,
todo de carne, nada espiritual, aunque obviamente también incluye lo espiritual, pero estoy intentando demostrar de que no era algo simplemente espiritual, que también era algo literal. Entonces, si hay 2 semillas, tienen que haber 2 sembradores. Y ahora vamos a ver quiénes son esos 2 sembradores. Y si decimos que esa semilla tiene que ver con sembrar, o en este caso tiene que ver con semen, alguien tiene que haberlo puesto. En el caso de María, sabemos quién puso la simiente dentro de María. En este caso, sabemos que ella concibió del Espíritu Santo, que es el que tiene, vamos a decirlo de esta manera, la materia prima, vamos a decirlo, el original de la creación del ser humano. En el caso de Satanás no fue así, por eso él tuvo que utilizar, en este caso, un animal que dice la Escritura que era una serpiente, pero esa serpiente, ya lo he explicado también, que esta serpiente no es la serpiente que hoy en día conocemos de la manera que la vemos, con la forma que la conocemos, pero esto ahora no lo voy a detallar. Entonces, teniendo esto en cuenta, el significado de la palabra original simiente, ¿sí? Vamos a ver esta simiente, cómo se materializó, cómo fueron hechos literales, ¿sí? Vamos a ver, nos lo dice la Escritura por muchos pasajes. Y aquí vemos, bueno, pues obviamente el nacimiento de Jesús, como he dicho, esta simiente de la que se habló en Génesis 3:15, dice que pues el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido, significa que había sido engendrada, había sido plantada en ella una semilla. En este caso dice que en la Escritura que es la sombra del Altísimo. Entonces, pues se le plantó a ella una semilla que no provenía de varón, que no provenía de hombre, ¿sí? No provenía de su esposo, en este caso de José, sino de el que sembró esa semilla fue el Padre, Dios mismo, ¿sí? Y ahora, este versículo, que es el único que vamos a encontrar en las Escrituras, si hay alguien que consigue alguno que lo diga más claramente, pues que puede escribirme en los comentarios de este vídeo, o en fin. Dice Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, esta palabra otra vez, ¿no? Lo mismo que sucedió con María, y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sí? Entonces, este pasaje, que es el único, vamos a decirlo, argumento bíblico que yo sepa, no me considero el dueño de la verdad, tampoco quiero decir no soy un erudito bíblico, simplemente estoy mostrando aquí algunas pruebas, y a partir de allí, como siempre digo, cada uno pues puede escudriñar y sacar sus propias conclusiones. No pretendo aquí estar cambiando la mentalidad de las personas acerca de lo que quieran creer cada uno, sino yo, a través de lo que yo he escudriñado, pues estoy presentando este estudio, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que conoció Adán a su mujer Eva, ¿sí? Es la primera vez que vamos a ver esta palabra. En este caso, para los que no lo saben, cuando dice conoció, está hablando de que tuvo relación sexual con ella. Que la palabra conocer en la Escritura, en este caso, en este contexto, está hablando de relación sexual, ¿sí? Tuvo relación sexual Adán con su mujer Eva, la cual quedó embarazada, concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Esta palabra que Eva está diciendo aquí es muy curiosa porque dice por voluntad de Jehová. O sea, es como esta palabra es muy interesante aquí, por eso lo he subrayado, porque en principio es una frase que, digamos,
voy a decirlo de esta manera, tampoco fuera de lugar. O sea, se supone que si una mujer concibe, es natural que dé a luz un hijo, por lo cual no es algo que sea algo extraordinario, ¿sí? Esta palabra por voluntad de Jehová es como cuando estamos queriendo hacer algo que posiblemente nosotros tengamos el presentimiento de que no va a salir bien, de que no nos va a quedar bien, de que algo malo o algo extraño pueda suceder en esto que queremos hacer, y luego finalmente cuando esto sucede y aparentemente no ha sucedido nada malo, sino que ha sucedido lo que esperábamos, nosotros decimos una frase: gracias a Dios que pude hacer esto, gracias a Dios que no pasó esto, damos como gracias a Dios por algo que pensamos que pudo haber salido mal. En este caso es algo parecido a lo que está haciendo aquí Eva. Está dando gracias a Dios por haber adquirido varón, por haber dado a luz, cuando era lo más normal que ella tuviera un hijo estando embarazada, ¿sí? Pero dice, eso no es todo, sino que en este pasaje dice: después dio a luz a su hermano Abel, ¿sí? Esta palabra después, ahora voy a señalarlo aquí, que vuelvo a decir otra vez lo mismo, debido a que nuestra Biblia han sido traducidas y se ha perdido mucho el significado original de la fuerza con la que el autor quiso decir lo que dijo. Es la palabra yasaf en hebreo, y que quiere decir esto, ¿no? Continuar haciendo algo, añadir, ¿sí? Reanudar, volver, ¿sí? En fin, dice que después de haber dado a Caín, o sea, dice que dio a luz a Caín y después continuó haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba de parto. O sea, continuó dando a luz. Es lo que podríamos traducir con el original de lo que está diciendo. Dio a luz a Caín y después continuó dando a luz a Abel, ¿sí? ¿Por qué podemos decir esto con seguridad? Porque dice la Escritura que Adán conoció a su mujer. Lo dice una sola vez. No dice luego conoció de nuevo a Adán a su mujer y dio a luz a Abel. ¿Qué nos está queriendo decir aquí la Escritura? Que Caín y Abel, como mínimo, eran mellizos o gemelos. Particularmente yo, tengo la tendencia a pensar más que eran mellizos, pero esto no cambiaría nada, ¿no? Podría ser gemelos, pero entonces ella dio a luz al primogénito en este caso de Eva, y después continuó dando a luz y dio a su hermano Abel, ¿sí? Entonces continuó. Bueno, antes de irme a esa otra parte, quiero recomendarles a los que están viendo esto, los que quieran ir más allá, los que quieran escudriñar y no se fíen solamente de lo que yo estoy diciendo aquí, quiero que puedan leer el pasaje completo, el capítulo completo de Génesis capítulo 4, donde sucede esto, y luego vamos a ver en el capítulo 5 que hasta el capítulo 5 Adán no vuelve a conocer a su mujer Eva, no vuelve a tener relación con ella hasta el capítulo 5, o sea, y luego en esa segunda vez nace Set. Entonces vemos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, Adán tiene 2 veces relación sexual con su mujer Eva, y de esas 2 relaciones nacen 3 hijos: Caín, Abel y Set. Entonces esto es una prueba más, una confirmación más de que Caín y Abel eran como mínimo mellizos, ¿eh? Porque cada vez que nace un hijo, lo normal que diga la Biblia, y sobre todo cuando se trata de un primogénito, es que diga: y volvió a conocer Adán debería haberlo dicho, pero lo omite. Significa que solamente tuvo 2 veces relación sexual con ella, ¿sí? Esta sería otra prueba, pero hay mucho más, hay muchísimas otras pruebas más, ¿sí? Entonces, si Caín no era hijo de Adán, ¿de quién era hijo? ¿Sí? Pues vamos a verlo.
Entonces, aquí vemos en Juan capítulo 8 una conversación que tiene Jesús. Por eso digo la importancia de conocer el origen para poder entender lo que sucede, y las palabras y lo que está queriendo decir la Escritura cuando estamos leyendo. Por eso dice bien claro la Escritura: el que lee, entienda. El que lee, entienda. ¿Sí? Entonces, en esta conversación, no la voy a leer toda, aquí la dejo para que lo puedan pausar y verla toda, o leer el pasaje en sus propias Biblias, de donde dice, ellos están argumentando con Jesús de que ellos son hijos de Abraham y que, en fin, todas estas cosas. Entonces, hay aquí una palabra que he subrayado, entre otras, que dice, cuando ellos están en esta discusión con Jesús, ellos le están diciendo, cuando Jesús le dice que ellos no son hijos de Abraham, ellos le dicen, no somos nacidos de fornicación. Es un poco extraño esta frase que ellos, estos, en este caso son estos fariseos, estos saduceos que están aquí, estos escribas, que son los que están hablando con Jesús, dicen esta frase cuando Jesús le está diciendo a ellos que ellos no son hijos de Abraham. Y si no son hijos de Abraham, como consecuencia no son hijos de Adán, porque Abraham desciende del linaje de Adán, del linaje de Set, por medio de Set. ¿Sí? Entonces, es una palabra curiosa porque en el estudio de los dos árboles expliqué lo que esto significa, que fue por qué ellos han dicho esta palabra, pero voy a seguir. Entonces Jesús les dice a ellos, a este linaje, porque esto es un linaje, que dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Entonces, aquí volvemos otra vez al mismo asunto. Como somos tan espirituales y queremos espiritualizarlo todo, entonces cuando leemos este pasaje, pues pensamos que esta es una palabra simplemente que Jesús estaba refiriendo de forma también alegórica, no literal, como, bueno, algunos inclusive, alguien me ha dicho una vez es como una forma de ofensa, ¿no? Porque, vamos a ver como yo digo, ¿acaso Jesús iba por ahí ofendiendo a la gente? Jesús era su forma de actuar. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que hace es la verdad, pero la verdad en su esencia. Entonces, si Él está diciendo aquí que son hijos del diablo, ese linaje, no lo está diciendo alegóricamente, lo está diciendo porque dice que no son hijos de Abraham. Entonces, esto tampoco no es espiritual. ¿Sí? Entonces dice, luego al final del pasaje que he puesto, dice, porque no sois de Dios. Volvemos otra vez a Génesis 3:15. 2 semillas. Se plantaron 2 semillas. Una fue plantada por Dios. En este caso estamos hablando de Eva y Adán, que vienen de la misma semilla de Dios. Y estamos hablando de otro linaje, que luego vemos aquí cómo ese linaje se extendió para que se pudiera cumplir esa profecía de Génesis 3:15, que de ese linaje, de esa simiente, de esa semilla, de ese semen que había sido plantado, engendrado, iba a salir un linaje que iban a herir, iban en el calcañar, en este caso a Jesús, ¿no? Y aquí ya lo vemos ese cumplimiento, quienes fueron que realizaron esto. Y vemos aquí que no son, para nada son espíritus, son sacerdotes vestidos, fariseos con trajes de fariseos, eran soldados con trajes de soldados, en fin. No habían espíritus aquí por ninguna parte. Entonces, vemos aquí también cómo la Escritura les llama a este linaje, también le llama generación de víboras. Víboras, sabemos que está haciendo alusión a serpiente, ¿no? Generación de víboras. Este es también, como y muchas otras frases que vemos en la Escritura, pero volvemos otra vez a espiritualizarlo todo. Todo es espiritual, nada es como si nosotros solamente somos espirituales. Por supuesto que somos espirituales, pero somos físicos, somos materia, somos carne, ¿sí? Entonces, en fin. Vamos a ver. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, en este caso está hablando Juan el Bautista, dice generación de víboras. Esta palabra generación podríamos traducirla otra vez en el idioma original como la palabra simiente. Aquí podríamos traducirla perfectamente en su contexto original. Juan les estaría diciendo a estos fariseos, a estos saduceos, a estos escribas que venían aquí
y les decía simiente de víboras, simiente de serpientes. Se podría traducir perfectamente en su contexto original. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que ustedes pueden dar frutos de arrepentimiento? Porque mira lo que les dice luego a continuación: aceptad frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Fíjate que esto que está ocurriendo aquí es antes de la conversación que Jesús tuvo, lo que hemos leído antes del pasaje de Juan capítulo 8, mucho antes de esa conversación. Aquí Juan el Bautista le está diciendo lo mismo que está diciendo Jesús, a ese mismo linaje, a esa misma simiente le está diciendo, no piensen dentro de ustedes pensando de que Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, aquí hay otra palabra más que es rechazado, que tampoco es algo que casi nunca se ha explicado o poco se ha hablado de esta frase que voy a leer a continuación, que dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. ¿Sí? Entonces, esta hacha que está hablando Juan, porque recordemos que Juan estaba preparando el camino ¿a quién le estaba preparando el camino? A la simiente de la mujer. Le estaba preparando el camino, ¿sí? A eso él vino a preparar. Entonces, cuando le está preparando el camino, dice, el hacha ya está puesta, estoy preparando el camino. Voy a cortar ese árbol porque esa semilla produjo un fruto, y ese fruto en la escritura se conoce como un árbol. Que eso luego también lo expliqué en el estudio de los dos árboles, ¿sí? Vemos en el Edén que hay dos árboles protagonistas en el comienzo del Génesis. Está el árbol de la vida, que representa a Jesús, que es Jesús, que es Dios, que se paseaba con ellos en medio del huerto. Dios mismo se paseaba con Eva y Adán. Ese árbol de la vida, el único que puede dar vida eterna. No hay ningún árbol literal que pueda hacer eso. Y luego la Biblia nos habla de otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien, o el árbol del conocimiento, el que da conocimiento en principio del bien y del mal. Esta palabra bien y mal es un poco también un juego de palabras aquí, porque bien y mal, si el mal ya está incluido, pues el bien ya deja de ser bien, pero ahora no voy a entrar en ese asunto. Entonces, aquí está diciendo que Juan está diciendo que ya el hacha está preparada para cortar. ¿Qué? ¿Para qué se utiliza un hacha? ¿Un hacha para qué se utiliza? Hoy en día la podemos utilizar para cortar leña y eso, pero en un principio, ¿un hacha para qué se pone? Para talar árboles, pero aquí dice que está puesta a la raíz, o sea, no es que la va a talar simplemente y va a quedar el tronco, dice que va a talar la raíz. ¿Y a qué raíz está haciendo referencia? A la raíz original. Se está refiriendo a ese simiente, a ese que plantó esa semilla en el principio, esa raíz, que era ese árbol de ese conocimiento del bien y del mal, que representa o que es Satanás. Esto ya lo he explicado en el libro, en el estudio de los dos árboles. ¿Sí? Sí. Aquí otra vez, vuelve otra vez a utilizar esta misma palabra, serpientes. Aquí le dice literalmente la palabra serpientes, aquella serpiente que fue utilizada para plantar una semilla en Eva, porque Satanás no es autor de nada, él de sí mismo no la tenía, él tuvo que utilizar un medio, un canal para poder plantar esta semilla, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo a esta generación, a esta simiente, le está diciendo cómo escaparéis de la condenación del infierno. O sea, dicho de otra manera, esta gente no tienen escapatoria, no tienen salvación, no hay salvación para esta gente, a diferencia de tantos que afirman de que la salvación es para todo el mundo, que es universal para todo aquel que se arrepiente. Por supuesto que lo es, pero solamente para aquellos que pueden arrepentirse, para aquellos que pueden, ¿sí? Porque hay algunos que no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque no pueden escuchar su voz.
no pueden escuchar la voz de Jesús, como él mismo lo dijo. No pueden, y si la fe viene por el oír, y el oír su palabra, y hay gente que no puede, hay una generación, hay un linaje que no puede escuchar su palabra, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a tener fe? Si la fe viene por el oír su palabra. En fin. Entonces aquí otra vez está diciendo cómo escaparéis a estas serpientes, a este linaje, a este simiente, cómo escaparéis de la condenación del infierno. Dice, mira lo que les dice, para demostrar aquí, para hacer alusión a a la raíz de lo que está hablando aquí, que esta serpiente no es una serpiente cualquiera, sino la serpiente que estuvo en el Edén. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo. Vamos a ver. Le está aquí este pasaje le está atribuyendo a esta generación la culpa. Le está atribuyendo la culpa de la sangre, o en este caso de la muerte, de Abel. ¿Cómo puede ser? Que 4.000 años aproximadamente después de Adán y Caín y Abel, a esta generación, a estos sacerdotes, a estos fariseos, con lo que está hablando aquí, a estos escribas, les está atribuyendo la muerte de Abel. ¿Por qué dice esto? Porque le está hablando de que ellos son esa generación, esa simiente que fue plantada en un campo, y ese campo no fue otra cosa que el vientre de Eva. El vientre de Eva, ya vuelvo otra vez a decirlo, esto ya lo he explicado en el estudio de los 2 árboles del Edén. Entonces, voy a presentar más pruebas, obviamente no todas, porque son tantas que necesitaría un día entero. Simplemente creo que con lo que voy a presentar aquí, en principio tendría que ser suficiente, aunque yo sé que todavía, después de esto, todavía hay algunos que simplemente después se van a seguir aferrando a lo que ya conocen, ¿no? En fin, dice Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Entonces, este Enoc, Judas, quiero decir, en este caso, que es el que está haciendo referencia a este pasaje, nos está diciendo que Enoc era el séptimo de Adán, ¿sí? Es como que si nos estuviera invitando a contar, a preguntarnos, a escudriñar, cosas que hacemos poco. Lo que hacemos la mayoría de los cristianos tradicionales es simplemente comerse todo lo que se le pone delante, todo lo que oye, lo que dicen, sin escudriñar, sin investigar, sin hacerse preguntas. Simplemente, pues si lo dijo alguien que tiene cierta reputación, pues eso es santa palabra y es suficiente para aceptarlo, ¿sí? Sin escudriñar. Entonces, aquí Judas nos está como invitando a hacernos una pregunta. ¿Cómo que Enoc era el séptimo? Porque si contamos, aquí le he puesto el pasaje bíblico, desde Adán, vemos que si Enoc fuera el séptimo, entonces, si Caín fuese hijo de Adán, la escritura está equivocada, o en este caso Judas se habría equivocado. Porque si Caín es hijo de Adán, Enoc tendría que ser el octavo. ¿Sí? Y sin embargo nos dice Judas, como si se hubiese equivocado, como si no hubiese sabido nada de lo que pasó en el Edén, nos está diciendo que Enoc era el séptimo. Y aquí está la prueba. Adán 1, Set 2, Enoc tercero, Cainán cuarto, Mahalael quinto, Jared sexto, Enoc séptimo. ¿Sí? Entonces vemos cómo otra vez la escritura, no solamente Lucas lo hace, que se salta a Caín, sino que Judas hace lo mismo. Se salta a Caín. ¿Se habrán puesto de acuerdo ellos dos para hacer esto a propósito, premeditadamente? Bueno. Y luego hay un pasaje que es muy interesante, que es Génesis 3:20, ¿sí? Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella, en mayúsculas, resaltado, ella era madre de todos los vivientes. Esta palabra ella es muy muy llamativa en la escritura porque
se van a dar cuenta que en todas las genealogías que hay en la escritura no aparece el nombre de ninguna mujer. Ninguna mujer. Siempre, todas las genealogías, siempre solamente aparecen nombres masculinos, nombres de hombres, nunca de una mujer. Entonces, este pasaje tendría que haber puesto que Adán era el padre de todos los seres vivientes, en este caso de todos los seres humanos, ¿no? Tendría que haber sido Adán y no Eva. ¿Por qué razón está haciendo esto? Fíjense que el pasaje está en Génesis 3:20, después de lo que ocurrió en Génesis, después de la caída, después que Eva aparentemente se comió un fruto que hemos creído siempre que fue una manzana, y no fue una manzana, fue una semilla que dio un fruto, y ese fruto se llamó Caín. Que fue hijo de Eva, ciertamente, porque fue plantado en ese campo, en ese vientre. Cuando digo ese campo, luego con la escritura también lo voy a mostrar ahora enseguida. Y ella sí fue madre, como dice la escritura, porque la escritura sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ella sí fue madre de todos los hombres, de todos los seres humanos, mas no se dice esto de Adán. Entonces, este Génesis lo escribió Moisés. Tradicionalmente entendemos que lo escribió Moisés. Entonces, ¿será que Moisés se pudo haber puesto de acuerdo con Lucas? Con 4.000 años de diferencia. O con Judas, también aproximadamente con 4.000 años de diferencia. Se pusieron de acuerdo en este asunto, quiero decir. Bueno. Sigo. Y aquí vemos la genealogía, en este caso, de Caín. ¿Sí? Quiero mostrar que de este Caín descienden todos los que fueron enemigos de Israel, los grandes enemigos de Israel, y solamente gente perversa. De Caín, si estudian bien los personajes que descendieron de Caín, todos, sin excepción de ninguno, no van a encontrar ninguno que haya hecho algo bueno, sino todo lo contrario. Todos eran gente perversa, gente impía, ¿sí? Y luego se convirtieron en enemigos, como dice la escritura en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente, en este caso Caín fue ese primer fruto de esa simiente, de esa semilla, el primer fruto, pero ese fruto tuvo su propio linaje, tuvo su propia descendencia, su propia generación, y vemos cómo este linaje, esta generación cumple la escritura cuando dice pondré enemistad entre ese linaje tuyo de Satanás, ¿sí? Y entre el linaje, la simiente de la mujer. En este caso está haciendo referencia, por supuesto, a Jesucristo, pero está haciendo también referencia al linaje de donde Jesús proviene, a esa simiente, a esa generación. Entonces vemos cómo estos dos linajes siempre han estado enemistados hasta hoy. Hasta hoy estos dos linajes están enemistados, ¿sí? Entonces, ahí los dejo para que aquí les pongo los nombres, cada uno pueda escudriñarlos y ver cómo todos esos descendientes de Caín, ninguno, salvo luego cuando Israel toma posesión de la tierra de Canaán, hay unos allí que se infiltran y se mezclan con el pueblo de Israel, que de ahí vienen a salir estos escribas, algunos de ellos, no todos, estos escribas, y que luego se convirtieron en fariseos, y algunos de ellos hasta en sacerdotes, ¿sí? Pero esto, hay otro estudio también que tengo, que es el estudio de los eneos, ¿sí? Haciendo alusión de que en ese estudio también muestro con pruebas bíblicas de que no fueron los judíos los que mataron a Jesús, aunque también hay un pasaje en la escritura que dicen que los judíos mataron a Jesús. Sí, entonces cogemos un versículo que dice la escritura, pero hay a lo mejor 50 versículos que dice que no fueron ellos, pero como hay uno que aparentemente lo dice, entonces nos quedamos con uno y nos aferramos a ese, porque los otros parece que no lo dicen tan claro. Sí lo dicen claro, pero lo dicen para aquel que lee y entiende, para aquel que tiene oídos para oír, para aquel que pide sabiduría, el que pide revelación. Porque el que dice literalmente así, que fueron los judíos, para eso no hace falta ninguna interpretación, no hace falta ninguna revelación, no se lo puede entender, hasta el más neófito lo puede entender literalmente así, ¿no? En fin.
Entonces, aquí vemos cómo, aquí lo voy a dejar aquí también para que puedan escudriñar, y vemos cómo de este linaje de Caín, luego sucede algo como que este linaje se traslada a través de el diluvio, que es un argumento que algunos han querido poner como refutación, ¿no? a que el linaje de Caín no es un linaje distinto, o sea, que es hijo de Adán también, y que todo esto es un montaje, todo esto es en fin, ¿no? Porque se supone que si Caín si hubiese tenido un linaje distinto, hubiese sido esa raza de víboras, esa generación de víboras de la que habla Juan el Bautista y el mismo Jesús, pues esa generación hubiese perecido en el diluvio, porque en el diluvio solo se salvaron Noé y sus hijos, y su mujer, por supuesto, y las mujeres de sus hijos, ¿sí? Entonces vemos que se salvó ahí, hubo bastante gente en ese arca, ¿no? Entonces yo en ese estudio de los ceneos también he puesto como Dios mismo, para que se pudiera cumplir esa profecía de Génesis 3:15, tuvo que él mismo, Dios mismo, subir un descendiente de ese linaje, de esa simiente que tenía que cumplir la profecía de herir en el calcañar a Jesús. Si eso no hubiese sido así, si hubiesen perecido todos en el diluvio, Dios no hubiese podido cumplir su promesa, porque una profecía es una promesa de algo que se tiene que cumplir. Entonces, el que emite una promesa es el responsable de hacerla cumplir. Entonces, si Dios había tomado el designio de acabar con la humanidad en el diluvio, no podía destruir la simiente que tendría que herir en el calcañar a Jesús. No podría hacerlo, porque no podría cumplir su promesa, ¿sí? Entendamos esto. Y esto no era una simiente espiritual. Dentro de esos sobrevivientes que subieron al arca, uno de ellos, al menos uno, era descendiente, era simiente de esa serpiente, que está hablando Génesis 3:15, que hace referencia a Satanás. Y esta simiente que se subió al arca no fue nada más y nada menos que Cam, uno de los hijos de Noé. Ahora no voy a entrar en ese detalle porque tendría que alargarme mucho. Aquí yo les dejo un poquito la pantalla para que puedan verlo, pero solamente añadirles a esto que Noé se casó posiblemente. Cuando digo posiblemente, porque la escritura, lo que es la Biblia que tenemos hoy en día, no nos dice tampoco literalmente, no nos dice que Noé se casó con Naama. Naama era una de las descendientes de Caín, una tataranieta de Caín, ¿sí? Y hay muchos libros históricos que hacen referencia a que la mujer de Noé fue Naama. Quiere decir que Noé se emparentó, se mezcló, el linaje de Adán se mezcló con el linaje de la serpiente. Esto fue así, y no solamente Noé lo hizo, lo hicieron muchos otros más adelante en el pueblo de Israel, que se mezclaron con esta nación que Dios siempre, dato curioso, Dios siempre había prohibido que Israel, el linaje de Adán, se mezclara con el linaje de la serpiente. Pero él sabía que iba a ser así, por eso emitió la profecía de que ese linaje iba a herir el calcañar de Jesús. Él sabía que íbamos a desobedecer esa orden, de hecho lo seguimos haciendo. La Escritura nos dice todavía en el Nuevo Testamento que no nos unamos en yugo desigual con las tinieblas, y hemos pensado que esto es algo espiritual, simplemente, ¿no? Es que ahora no es hijo de Dios, pero yo lo convierto, yo lo convenzo y luego lo será, ¿sí? Es el mismo mandamiento. No nos demos nuestras hijas en casamiento y no tomemos para nosotros mujeres en casamiento. ¿De quién? De ese linaje. Pero, en fin, voy a continuar. No son judíos ni israelitas. Entonces, aquí no lo voy a poder explicar mucho. Esto les recomiendo el vídeo que hice acerca de los judíos no mataron a Jesús, o también que se conoce como los ceneos. Y fueron estos ceneos que luego se convirtieron en escribas, luego se convirtieron en sacerdotes, muchos de ellos en fariseos,
Y entonces mira, Jesús aquí ya en el Apocalipsis, ya una vez Jesús resucitado, está hablando con la iglesia de Esmirna y les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Recordemos que los judíos, los verdaderos judíos, son descendientes de Abraham, ¿sí? Descendientes de Adán, ¿sí? Descendientes de Adán. Sin embargo, aquí él mismo está diciendo que estos que se dicen ser judíos, dice que blasfeman, están blasfemando, es decir, se dicen, o sea, ellos mismos se dicen ser judíos y no lo son. Lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura, lo está diciendo Jesús. Dice que no son sino sinagoga de Satanás. Otra vez volvemos a tomarnos siempre todo esto como algo alegórico, no literal. No son judíos, porque dice que hasta es una blasfemia inclusive compararse a ellos con los judíos. Estos fueron los que hirieron la simiente de la serpiente, los que hirieron en el calcañar a Jesús. Dice aquí, no son judíos. Los que hirieron en el calcañar a Jesús, vuelvo a remarcarlo, como lo hice en el estudio de los Eneos, en el estudio de los judíos no mataron al Mesías. Dice la Escritura, no son judíos. Dice, llaman judíos, se visten como judíos, hablan como judíos, predican como judíos, leen la Biblia como judíos, pero Jesús los tiene identificados, los tuvo identificados desde el principio, porque fue el mismo que los subió al arca, fue el mismo que los introdujo en el templo. Esto lo expliqué también en ese estudio, los introdujo en el templo para que se convirtieran en sacerdotes, algunos de ellos, no todos los sacerdotes, no todos los judíos tampoco, no todos los fariseos, ni todos los escribas eran de este linaje, sino que este linaje se mezcló entre ellos. Y luego a la iglesia de Sardis vuelve otra vez Jesús, o sea, por segunda vez, dos testigos. Para que algo se pueda validar, necesita como mínimo dos testigos. Entonces, dos referencias, otra vez lo mismo. Jesús dice, he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás otra vez a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, no solamente que mienten, blasfeman, mienten diciéndose que ellos son judíos. Y nosotros, porque los vemos con trajes judíos, porque los vemos con apariencia judía, entonces nosotros decimos, los judíos mataron al Mesías. Jesús está diciendo que este linaje que tenía que cumplir esa profecía de Génesis 3:15, no son judíos, no lo fueron, no lo son ni lo serán. Son sinagoga de Satanás, ¿sí? Y no dice eso, sino también dice que mienten. Entonces, ya para ir terminando esto, que se me está haciendo más largo de lo que yo quería hacerlo, o lo que pensaba hacerlo, dice que ellos serán quemados. Esta cizaña, este linaje, esta simiente, esta generación, esta estirpe, esta genealogía, todos estos sinónimos, que viene a decir lo mismo, van a ser quemados en el fuego. No hay salvación para ellos. Como dijo Juan, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que van a poder escapar? No van a poder escapar porque ellos son un grano falso. Grano falso es el significado de la palabra cizaña. Y esto, ahora, Jesús no solamente nos dijo esto en Apocalipsis, que yo no era judío, pero ahora a Jesús mismo nos va a decir ahora cómo sucedió esto. Jesús nos va a contar, él mismo nos va a contar cómo sucedió esto, cómo es que esta simiente que Dios está hablando en Génesis 3:15, no eran espirituales simplemente, no era una alegoría, no era algo espiritual, ¿no? Sino que esto fue algo físico, ¿sí? Dice Jesús, les refirió Jesús una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Podría traducir que engendró, que viene a decir lo mismo, ¿sí? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, Satanás. Luego Jesús mismo explica quién es cada uno aquí, y sembró una cizaña, sembró un grano falso en medio del trigo. ¿Por qué dice entre? O sea, como podríamos decirlo dentro, o sea, juntamente.
¿Se acuerdan lo que he dicho anteriormente? Que la escritura dice que que Adán conoció a su mujer Eva y tuvo a Caín y continuó dando a luz y dio a luz a Abel. Entre los dos juntos, estaban juntos, el trigo, que en este caso era Abel, era el trigo, Caín la cizaña. Aquí Jesús está diciendo, vino un enemigo y engendró una semilla, plantó una cizaña entre el trigo, ¿sí? Y se fue. Este enemigo, esta serpiente, plantó una semilla en el vientre de Eva y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Entonces, vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tu buena semilla, una semilla original en tu campo? ¿De dónde pues tienes esta semilla falsa? Este linaje falso, este linaje que no son originales, que ellos luego se van a decir que son judíos, pero luego tú mismo vas a decir que no lo son, o sea que son falsos, son unos falsos, granos falsos. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Sí? Quiero decirles que la palabra enemigo, si buscan la traducción original, en este caso en el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, van a entender que la palabra enemigo significa diablo o Satanás, o adversario, que es lo mismo, adversario, diablo o Satanás. O dicho de otra manera, la palabra diablo no significa otra cosa que adversario. Ese es el significado de la palabra diablo, que tanto la hemos estigmatizado, pero no significa otra cosa que un adversario, alguien que está en contra nuestro, ¿sí? Entonces, y los siervos le dijeron, ¿no quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no la arranquen, no sea que arrancar la cizaña, este grano falso, arranques también con ella el trigo. Dice, dejad crecer juntamente, lo uno y lo otro, ¿ves? Cómo se mezclaron entre el trigo y la cizaña. Se mezcló este grano falso dentro del templo, se subieron en el arca, caminaron juntos, se hicieron amigos después, supuestamente amigos del pueblo de Israel, del grano original, se juntaron, y dice, dejarlo crecer juntamente uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero ese grano falso, esa cizaña, y atadla en manojo para ser quemada, para quemarla, haciendo alusión al infierno, para lanzarlos en el fuego eterno, para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Ese trigo, ese linaje, esa simiente de la mujer, esa simiente de Adán, dos linajes, dos padres, y dos linajes, dos hijos, dos descendencias, ¿sí? Dos sembradores. Entonces, como he dicho anteriormente, esta gente están excluidos de la salvación. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Este texto lo he puesto aquí porque mucha gente sigue todavía aferrándose, como vuelto a decir lo mismo, un versículo para sacar toda una doctrina, en este caso la doctrina del universalismo, de que la salvación es para todos, porque Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces nos cogemos ese versículo para que de tal manera amamos al mundo, a todo el mundo, y todo aquel que crea. Pues la palabra no está equivocada, por supuesto que está hablando de todo el mundo, pero todo el que pueda arrepentirse, todo el que pueda escuchar su voz, todo el que pueda seguir al Mesías. Hay un linaje que no puede. ¿Pero por qué no puede? Es porque no está en su naturaleza, porque es un árbol malo. Es lo que dice Jesús. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios, los hijos de Adán, los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, y la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del malo. ¿Se recuerdan el texto que hemos leído anteriormente cuando dice, y no como Caín, que era del maligno? Aquí está haciendo referencia a que era hijo. No como Caín, que era hijo del malo, podríamos decirlo aquí. Dice, y la cizaña son los hijos del maligno, del malo, hijos
descendencia de Caín, descendencia de esa semiente que se plantó ahí en ese huerto, en el Edén, en el vientre de Eva. Dice, y el enemigo que sembró la semilla, ¿quién dice aquí la escritura que es? Es el diablo. O sea, es el padre. ¿Quién es el padre de ese fruto, de esa semilla, de ese fruto que dio luego esa semilla? Es el diablo. Por eso Jesucristo en Juan 8:58 le está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Y el enemigo que sembró la semilla es el diablo. ¿Sí? Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De esta manera, como las cizañas se queman en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Sí? Todo esto que hemos leído aquí. Entonces, vemos cómo Jesús mismo nos está explicando un poco, que tampoco esto no lo hemos entendido, porque claro, si nos hemos quedado con la teoría de la manzana, pues ya de ahí para acá, si hay una columna que es débil, pues todo lo que se fundamente sobre esa columna, pues obviamente no va a tener solidez. Entonces nos hemos comido toda la vida la historia de la manzana, la historia de que Jesús murió por todos los seres humanos. No es así, no es así. Hay una simiente, que fueron escogidos para eso, para ser quemados para cumplir una profecía, y luego después de cumplir esa profecía ellos van a ser quemados en el fuego. ¿Sí? Estos son los que no se les puede predicar, no van a tener arrepentimiento nunca, aunque aparentemente lo demuestren, pero en su original ellos no tienen en su naturaleza, no tienen para poder arrepentirse y poder producir esos frutos de arrepentimiento, porque dice la escritura que el árbol malo, ese árbol, haciendo referencia a ese árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y mal, otra vez ese árbol, casi siempre que la escritura habla de árbol, más del 90% de las veces que la escritura habla de árbol, la escritura no se refiere a árboles literales, se está refiriendo a seres vivos, muchas veces a demonios o a espíritus, y otras veces a personas, a seres humanos. Cuando Juan está diciendo que el hacha está preparada y está puesta a la raíz de los árboles, no está diciendo Juan que va a talar los árboles del bosque. Entonces, aunque están hablando de árbol, Juan no está hablando de que van a talar el bosque, está hablando de que van a talar esa raíz de ese árbol que estaba esa raíz del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que produjo una semilla, y esa semilla produjo fruto, produjo un linaje, produjo una generación que hirieron en el calcañar a Jesús, cumplieron el propósito para el cual ellos fueron puestos, y una vez que cumplen ese propósito, ellos van a ser atados en manojos y van a ser quemados en el fuego. No hay salvación para ellos, no fueron puestos para esto. Juan 3:16 está diciendo de que todo aquel que en él crea, pero vuelvo a decir lo que dije anteriormente, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Jesús dijo, ustedes no pueden escuchar mi voz porque no son de mi rebaño, no son de Dios. Jesús lo dijo, Juan capítulo 10, hablándole a esa simiente, a ese linaje, diciéndole, ustedes no pueden escuchar mi voz, ustedes no pueden producir frutos buenos. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Ni lo van a hacer. No es que, es que nosotros, como algunos dicen, es que nosotros tampoco antes no éramos hijos de Dios hasta que nos arrepentimos. Entonces ellos piensan que esto se le aplica a estas otras personas. No es así, ellos no pueden, Jesús mismo lo dijo, no pueden dar un fruto bueno, y ese fruto bueno es arrepentimiento. Ese es el fruto bueno que está esperando. Fruto bueno, arrepentimiento, que produzca salvación, que lleve a la salvación. Ellos no pueden hacerlo. Entonces, dicho esto, pues quiero concluir aquí esto, y a partir de aquí cada uno pues pueda seguir avanzando y entender realmente lo que dice la escritura. No nos dejemos seguir guiando simplemente por lo que nos han enseñado, si nosotros mismos. Yo no estoy diciendo que debamos rechazar las enseñanzas, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar. Si se nos ponen un plato de comida, tenemos que ver que esa comida no tenga espinas, que no tenga, en fin, somos responsables. No podemos echarle la culpa a los líderes, a los pastores, a los predicadores. No podemos echarle la culpa, porque cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad. Lo que pasa es que es muy fácil para nosotros dejar que sea otro el que se queme las pestañas estudiando, buscando, escudriñando, y luego venga nosotros un domingo, nos sentemos y nos den toda la comida mascada. Eso es muy fácil, eso es una falta de responsabilidad. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad, escudriñemos las escrituras, ¿sí? El que tiene oídos para oír que oiga, y el que lee, entienda.
Dios les bendiga.